Y la fórmula es esta, no es grandísima, esto nadie se lo va a aprender de memoria, pues. Pero volvemos a repetir que si nosotros calculamos sodio más potasio menos cloro, y a eso le restamos lo que resulta de esta fórmula, debe ser 0, ¿no? Si no es 0, hay presencia de ácidos débiles totales. Muy bien, cuando nosotros hablamos del anion gap, ¿ya? Si ustedes recuerdan el anion gap, sodio más cloro, sodio más potasio menos cloro menos bicarbonato, ¿cuál es el valor normal? Entre 8 y 12, ¿no? 10 más menos 12, entre 8 y 12. El anion gap me está indicando que hay entre 8 y 12 milimoles por litro de algunos aniones que no estoy midiendo, ¿no? El anion gap no es tan perfecto como esta diferencia de iones fuertes, pero ese 8 a 12 de anion gap de iones cargados negativamente, ¿qué son? ¿Qué iones son? Y esos iones son principalmente albúmina y fosfato. O sea, ese anion gap que queda entre 8 y 12 son albúmina y fosfato. Si yo a esa persona le quitaría todo el albúmina y todo el fosfato que tiene, el anion gap sería 0. ¿Ya? Pero ese anion gap entre 8 y 12 está representado por la cantidad de albúmina y la cantidad de fosfato. De tal manera que si ustedes ven un paciente con un anion gap bajo, puede ser que tenga poca albúmina. Los desnutridos, los cirróticos tienen anion gap bajo, por ejemplo, porque les falta el albúmina, ¿no? Baja su nivel de albúmina. Aquí está lo que estamos conversando. El anion gap tiene un valor que va de 8 a 12 milequivalentes por litro y representa principalmente la albúmina y algunos fosfatos circulantes, ¿no? La albúmina es una proteína normal y necesaria, y los fosfatos circulantes son controlados, como habíamos visto hace un rato, por los riñones. Si caemos en insuficiencia renal, se acumulan estos fosfatos circulantes, ¿no? Se empiezan a acumular. Y esto hace que los pacientes con insuficiencia renal tengan el anion gap elevado, porque en ellos se acumulan los fosfatos, ¿ya? Y cuando ustedes vean nefrología, también van a ver que estos fosfatos que se acumulan van a causar pues la secreción de paratormona y las enfermedades óseas que se presentan en la insuficiencia renal. ¿Cuándo se eleva el anion gap? Se eleva cuando existe más fosfato circulante o cualquier otro ácido orgánico no volátil que aparece de manera anormal. El anion gap normalmente es albúmina y fosfato, pero cuando aparece otro tipo de ácido orgánico que no es volátil, se incrementa ese valor de anion gap, ¿ya? Por eso es importante. Si aparece 15 o 20 de anion gap en una persona que no es insuficiente renal y que tiene la cantidad de albúmina normal, esa diferencia de 20, por ejemplo, menos el 10 que es normal, esos 10 milimoles estaría viniendo representado por otro tipo de ácido orgánico que está apareciendo en el cuerpo. ¿Qué tipo de ácidos orgánicos? Ahorita vamos a ver una lista de ácidos orgánicos. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de ácidos orgánicos. Aquí está cómo se calcula el anion gap nuevamente, ¿no? Entre 8 y 12. Ahora, lo que habíamos visto de el gap de los iones fuertes no es lo mismo que el anion gap, ¿no? Más o menos se pueden aproximar así. El anion gap nosotros tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Porque dijimos que el anion gap depende bastante de la albúmina. Si tienen un paciente cirrótico que tiene albúmina en 2, no es lo mismo que un paciente normal que tiene albúmina en 4. Entonces, ¿cómo se corrige el anion gap? Se corrige con esta fórmula. El anion gap corregido va a ser igual al anion gap que hemos medido nosotros del paciente, calculando, como habíamos visto, sodio más potasio menos cloro menos bicarbonato. Y a esto le vamos a sumar este factor de corrección, que es 2,4 veces la diferencia que hay entre una albúmina normal y la albúmina del paciente. O sea, la albúmina normal estamos tomando como 4,4, la óptima, y la albúmina que tenga el paciente, por ejemplo, 2 puede ser, ¿no? 4.4 menos 2, 2,4 por 2,4, ¿no? Sale una cantidad más o menos de 5, así, más o menos. Muy bien. Entonces, el anion gap se tiene que corregir en un paciente que tiene albúmina baja, ¿ya? Se tiene que corregir con esta fórmula. ¿Por qué? Hay pacientes que tienen albúmina baja, tú le mides el anion gap y te sale 10. Y tú dices, su anion gap está normal, este paciente no tiene ácidos débiles circulantes. Pero si tú le haces la corrección por su nivel de albúmina y le sumas lo que corresponde, ese anion gap de 10 te resulta en 15, en 18.
Entonces sí está alterado de verdad el anion gap, solamente que la disminución en su albúmina está creándote una falsa percepción de que el anion gap está normal, ¿ya? Entonces esto se usa para corregir el anion gap. Y aquí están las causas de incremento del anion gap. Es una memotecnia, ¿no?, publicada alguna vez en el Lancet. Y la memotecnia es el gold mark, ¿no?, o la marca dorada, la marca de oro. La G de glicoles, por ejemplo, cuando nosotros nos intoxicamos con etilenglicol o propilenglicol, ¿no? El etilenglicol es un refrigerante, ¿no?, refrigerante de autos, por ejemplo. Nos intoxicamos y tenemos el anion gap elevado, acidosis con anion gap elevado, ¿ya? La oxoprolina, la O, y la oxoprolina, ¿de qué viene? De una intoxicación masiva por paracetamol, por ejemplo, ¿no? Nos intoxicamos por paracetamol, aparece este compuesto oxoprolina y tenemos acidosis con anion gap elevado. La L y la D vienen de L-lactato y D-lactato. Son productos que aparecen cuando nosotros estamos en glucólisis anaerobia. Por ejemplo, estamos en shock séptico, en shock hipovolémico, aparece lactato, L-lactato y D-lactato. Y cuando estos se incrementan, también se ve reflejado en el anion gap elevado, ¿ya? La M de metanol, ¿no?, el alcohol metílico. El alcohol metílico también, cuando nosotros lo consumimos, ¿no?, se queda circulando como una sustancia con carga negativa, y eso hace que el anion gap aumente. También todos estos producen acidosis metabólica con anion gap elevado. Igual la aspirina, ¿no? Se toma una gran cantidad de aspirina, aparece acidosis metabólica con anion gap elevado. La R es de renal. Como les dije hace un rato, la insuficiencia renal hace que se acumulen los fosfatos, y la acumulación de fosfatos lleva a la elevación del anion gap. Entonces, la insuficiencia renal es una causa de acidosis con anion gap elevado. Y por último la K, ¿no?, que en inglés, ¿no?, representa los cetoácidos de la cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces, en la cetoacidosis diabética, estos cetoácidos también se manifiestan como el anion gap elevado en el AGA. Le sacan un AGA al paciente que está con glicemia muy alta, encuentran acidosis, anion gap elevado, cetoacidosis diabética, ¿ya? Son las causas de acidosis con anion gap elevado, las causas más frecuentes. De todas estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Primero la renal, ¿no?, luego los cetoácidos y la intoxicación por metanol, y también el lactato, cuando en los pacientes en shock séptico, hipovolémico, cardiogénico, etc. Muy bien, pregunta 18. En la cetoacidosis, ¿qué se observa? Aumento de bicarbonato en el plasma, hiperinsulinismo, disminución de beta-hidroxibutirato y acetona, que son cuerpos cetónicos, aumento del pH sanguíneo, o el bicarbonato se reduce. ¿Qué cosa vemos en la cetoacidosis? El bicarbonato se reduce, ¿no? La cetoacidosis es un tipo de acidosis metabólica, ¿verdad?, de tipo anion gap elevado, como habíamos visto hace un rato. Y como toda acidosis metabólica, se traduce, no es la causa, pero se traduce en una disminución del bicarbonato, ¿no? Las acidosis metabólicas se traducen en disminución del bicarbonato. Sin embargo, hemos visto que este bicarbonato que se reduce es como el síntoma nada más de lo que está pasando en el fondo. Muy bien, entonces hace un rato habíamos visto dos órganos o dos sistemas que regulan el equilibrio ácido-base, los pulmones y los riñones. No nos vamos a quedar cortos y vamos a añadir dos sistemas más o dos órganos más que también ayudan a controlar y a regular el equilibrio ácido-base: el hígado y el tracto gastrointestinal. Ahora, ¿por qué el hígado y el tracto gastrointestinal? Vamos a verlo. No es usual que nos digan que el tracto gastrointestinal controla el equilibrio ácido-base. Por los pulmones no hay problema, ya lo hemos visto hasta el cansancio, excretan CO2. Listo, así controlan el equilibrio ácido-base de los pulmones, ayudando a excretar CO2 mediante la respiración.
Pregunta 19. De lo enumerado a continuación, ¿cuál es el mecanismo más rápido para compensar una acidosis respiratoria? Lo más rápido. A. Respiración de oxígeno puro. B. Respiraciones rápidas y superficiales. C. Aumentar la ventilación de los alvéolos. D. Estimular la eliminación renal de bicarbonato. O E. Disminuir la concentración plasmática de bicarbonato. ¿Cuál es el mecanismo más rápido para compensar una retención de dióxido de carbono, o sea, una acidosis respiratoria? Es aumentar la ventilación, ¿no? Si ustedes ahorita quieren bajar su nivel de CO2, pónganse a respirar voluntariamente 20 o 30 respiraciones por minuto y en unos 5 minutos están en una alcalosis terrible, ¿no? Y se desmayan inclusive. Entonces, cuando tenemos una acidosis respiratoria, el mecanismo más rápido es aumentar la ventilación. Si el paciente no lo puede hacer por sí mismo, se le intuba, se le pone un ventilador mecánico y se le aumenta la ventilación y se barre todo ese CO2, ¿no? 20. ¿Cuál de los siguientes valores en sangre arterial representa la condición clínica en la cual la administración de oxígeno al 100% con mayor probabilidad empeora el estado del paciente? A ver, ¿en cuál de estas, si le damos oxígeno al 100%, empeoramos el estado? Ahora vamos a ver la A. En la A dice pH 7.37. Un poquito de normal, ¿no? Eso está normal. La presión de CO2 está en 43. La saturación de oxígeno en 90. Este paciente está normal, ¿no? El de la A. El de la B dice pH 7.40. También está normal el pH. La PCO2 en 42. Todavía está normal. Y la saturación de oxígeno en 72. Este paciente está desaturando. Si a este paciente del caso B le damos oxígeno al 100%, no creo que empeore, ¿no? Más bien va a mejorar su saturación de oxígeno. ¿Está bien? Porque no retiene CO2. El caso de la C es un paciente con pH ácido, 7.30. La presión de CO2 está en 60, está elevada. Y la saturación de oxígeno está normal, en 96. ¿Ya? Entonces, este paciente está reteniendo CO2, miren. Ya hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver la D para comentar los dos. La D dice el pH 7.30. Está acidótico. La presión de CO2 66 y la saturación de oxígeno 62. Entre el paciente de la C y el paciente de la D, ¿a cuál le podríamos, en cuál de los dos nos sentiríamos nosotros impulsados a ponerle oxígeno al 100%? Al D, que está desaturando, ¿no? Le ponemos oxígeno al 100%. Pero ¿qué va a pasar cuando le ponemos oxígeno al 100%? Recuerden que el centro respiratorio en las personas como ustedes o como yo, que somos normales, depende de la concentración de CO2, ¿verdad? Si nuestro CO2 aumenta por encima de 45, empezamos a ventilar rápido, ¿ya? Pero en los pacientes que retienen CO2, como este caso de acá, es cualquiera de estos dos, en los pacientes que retienen dióxido de carbono por algún problema pulmonar, el centro respiratorio ya no es sensible a los niveles de dióxido de carbono, porque siempre están elevados. Entonces se desensibiliza y necesita otro mecanismo para poder tener la respuesta de ventilación. Y el siguiente mecanismo es la baja de oxígeno. O sea, el centro respiratorio de los pacientes retenedores de oxígeno ya no funciona con CO2, funciona como bajas de oxígeno. Entonces ese centro respiratorio, cuando detecte el oxígeno bajo, recién le hace ventilar al paciente. ¿Qué ocurriría si a este paciente del caso D, que le pongo oxígeno al 100%, este paciente, su centro respiratorio funciona porque su centro respiratorio detecta bajas cantidades de oxígeno? Si yo le pongo oxígeno al 100%, le corrijo esa saturación de oxígeno y con eso yo le estoy mandando la señal al centro respiratorio de que el oxígeno está normal, ya no tienes que hiperventilar. Si yo le pongo oxígeno al 100%, ese centro respiratorio hace que el paciente ya no hiperventile, sino que empiece a ventilar más lento y esta presión de CO2 se me va hasta el techo, sube y sube y sube y sube y empeora la acidosis. ¿Ya? ¿En cuál de los pacientes es en el que va a empeorar el estado si es que le pongo oxígeno? En los retenedores crónicos de CO2, ¿no? Por eso siempre nos dicen, paciente retiene crónicamente CO2, dale poquitito oxígeno nomás, por una canulita dinasal, a 2 litros por minuto, 3 litros por minuto no más.
porque si no, el paciente puede hacer acidosis respiratoria, entrar en trastornos de conciencia y hasta morir. Muy bien. La pregunta 21. ¿El mejor índice de la eficacia de la ventilación cuál es? O sea, ¿cuál es lo que mejor me indica si la ventilación pulmonar es adecuada? A, el volumen minuto respiratorio. B, la ventilación alveolar por minuto. C, la presión arterial de oxígeno. D, la presión arterial de CO2 o el pH arterial. La eficacia de la ventilación es la presión arterial de CO2, ¿no? Si se está elevando significa que no hay adecuada ventilación. Los pacientes retenedores de CO2, por ejemplo. Cuando a un paciente nosotros lo tenemos en ventilador mecánico, el paciente no puede decir yo quiero respirar más, yo quiero respirar menos, porque usualmente lo sedamos, ¿no? Fentanilo, midazolam y lo planchamos para que no se mueva. Entonces lo que hacemos es sacarle gases arteriales continuamente para ver esta cantidad de CO2. Si vemos que este CO2 está incrementando, entonces significa que le estamos ventilando poquito y le aumentamos la cantidad de ventilación. Si vemos que este CO2 está muy bajo, significa que estamos barriendo el CO2 y le disminuimos un poco la ventilación para que se compense, ¿no? Es una manera de manejar la ventilación mecánica. Bueno, ya vimos los pulmones. Ahora los riñones. Ya habíamos visto que los riñones también eliminan ácido, ¿no? Pero ¿cómo eliminan principalmente ácido los riñones? Eliminando cloro, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la fórmula de la diferencia de iones fuertes era sodio más potasio menos cloro, y que eso debería ser 40, esa diferencia. Y dijimos que siempre hay una brecha entre sodio, arriba, más o menos 140, y cloro 105, ¿no? Una brecha, siempre, normal. Si esa brecha se cierra, acidosis, y si esa brecha se abre, se produce alcalosis. Entonces los riñones siempre están manteniendo el cloro bajo para poder mantener el pH normal, porque si se acumula más cloro se produce acidosis, ¿ya? Y este cloro, como ya habíamos visto en láminas anteriores, en muchas láminas anteriores, se elimina con el cloruro de amonio. No se produce amonio por algún lado y el riñón agarra ese cloruro de amonio y es una manera muy efectiva de eliminar cloro, ¿ya? Ahora, ¿y este amonio de dónde viene? Este amonio proviene de un aminoácido llamado glutamina, ¿no? Que es un aminoácido esencial, glutamina. Y este sistema no solamente sirve para esto, sino también promueve la eliminación de otros ácidos orgánicos no volátiles, con cargas negativas como fosfatos, sulfatos, etcétera, ¿ya? Entonces la glutamina es muy importante para poder tener este amoníaco y de esta manera poder eliminar el cloro. El cloro, la eliminación renal de cloro es muchísimo más importante inclusive que la eliminación de hidrógenos por parte del propio riñón, ¿no? Del mismo riñón. ¿Y esta glutamina de dónde viene? Del hígado, ¿no? Muy bien, entonces, perdón, no es un aminoácido esencial, es un aminoácido que puede aparecer, que se puede fabricar en el hígado. El hígado, entonces, ayuda al mantenimiento del equilibrio ácido-base produciendo glutamina, ¿no? El hígado puede producir glutamina o urea. Después de que agarra las proteínas y las transamina y las mueve y las convierte, puede producir o glutamina o urea. Lo normal es que produzca más cantidad de urea, ¿no? Y de ahí que podemos medir los niveles de urea en sangre producidos por el hígado. Pero en la acidosis, cuando tú tienes algún grado de acidosis, el hígado ya no produce tanta urea, sino que sigue la ruta de la glutamina. Empieza a producir más glutamina, ¿para qué? Para que la glutamina esté disponible para el riñón, para que este riñón pueda eliminar ácidos, ¿no? O tanto el cloro como otros ácidos no volátiles. Entonces el hígado también participa en la eliminación de ácidos, produciendo glutamina. Y este otro órgano,
¿no? El tracto gastrointestinal. ¿Qué hace metido el tracto gastrointestinal ayudando al equilibrio ácido-base? Pues bien fácil. El tracto gastrointestinal lo podemos dividir en dos segmentos. El estómago por acá arriba y el resto del tracto gastrointestinal. En el estómago, como ustedes saben, se forma ácido. Y ese ácido principalmente es ácido clorhídrico, ¿verdad? Por lo tanto, en el estómago hay mayor cantidad de cloro que de sodio. Muchísima cantidad de cloro y poca cantidad de sodio. Al revés ocurre en el resto del intestino. Hay más cantidad de sodio y menos cantidad de cloro. Y si ustedes recuerdan nuevamente, entre sodio y cloro hay una brecha. Ya hace rato lo estoy diciendo, sodio arriba, cloro abajo. Si nosotros empezamos a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar por algún tipo de enfermedad que nos haga vomitar, como una hiperemesis gravídica, por ejemplo, perdemos más cloro que sodio, ¿verdad? Entonces, si aquí está el sodio, aquí está el cloro, perdemos más cloro, esa brecha se abre y se produce una alcalosis. Ya, así es la manera como se producen las alcalosis en los pacientes que vomitan. ¿Ya? Y también en los pacientes que tienen, por ejemplo, una sonda nasogástrica con succión continua, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros tenemos una enfermedad aguda que nos empieza a producir bastante diarrea? Un cólera, por ejemplo, ¿no? El cólera, diarrea y diarrea y diarrea. Y en las secreciones intestinales existe más sodio que cloro. Nuevamente nos ubicamos el sodio y el cloro. Si nosotros perdemos más sodio que cloro, entonces cae más rápido el sodio y la brecha se cierra y se produce acidosis metabólica, ¿no? De esta manera, simplemente viendo los iones, podemos catalogar como acidosis metabólica, ¿no? A los que son producidos por estas diferencias de los iones fuertes. Muy bien. Por lo tanto, los vómitos continuos producen alcalosis metabólica y las diarreas muy importantes producen acidosis metabólica, ¿no? De ahí que cuando viene un paciente con diarrea, acidosis; cuando viene con puro vómitos, alcalosis. De nuevo aquí la alcalosis producida por vómitos o sondas nasogástricas con aspiración continua, y la acidosis en las diarreas, excepto en el adenoma velloso que secreta cloro, y en las ostomías, ¿no? En las yeyunostomías, etcétera, en las cuales se pueda perder bastante secreción intestinal. ¿Qué cosa más altera el equilibrio ácido-base? Los líquidos infundidos rápidamente. Miren, nosotros tenemos que el principal líquido que usamos en los hospitales es el cloruro de sodio al 0,9%. Todo paciente que llega, a veces le ponemos su cloruro de sodio, si está con diarrea, si está deshidratado, está lo que sea, le ponemos su cloruro de sodio. Pero hay que acordarnos que un frasco de cloruro de sodio tiene 154 milequivalentes de sodio y 154 milequivalentes de cloro. O sea, no tiene la diferencia, diferencia es cero, no tiene la diferencia normal que en la sangre hay de más o menos 35 milequivalentes entre el sodio y el cloro. Son cero. Otros líquidos que también infundimos, agua destilada, a veces con un poquito de solutos, diferencia es cero. Y en las gelatinas como la poligelina, los dextranos, la diferencia es cero también, pero aquí hay algunos ácidos débiles. Entonces, ¿qué ocurre si yo le doy bastante cloruro de sodio a una persona? Cloruro de sodio, no hay diferencia entre sodio y cloro. Si yo me ubico de nuevo el sodio, el cloro, yo le doy bastante cloruro de sodio, lo que voy a hacer es, en algún momento voy a equiparar un poco el sodio con el cloro, los voy a acercar, ¿no? Porque en la solución son iguales. Y eso va a producir acidosis. Por lo tanto, la infusión rápida de grandes cantidades de cloruro de sodio produce acidosis metabólica. ¿Ya? A todo este grupo de acidosis que yo les estoy comentando, en las cuales la alteración es esa brecha entre sodio y cloro que se cierra, esa diferencia entre sodio y cloro, a ese grupo de acidosis metabólicas se llama acidosis metabólicas hiperclorémicas. ¿Ya? A pesar de que el cloro no esté elevado por encima de su valor normal, si es que la diferencia con el sodio ya es más pequeña de 35, se van acercando, se llama acidosis metabólica hiperclorémica. Por lo tanto, si volvemos a este gráfico del tracto gastrointestinal, al paciente que está con bastante diarrea le corresponde una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Y por
analogía, al paciente que está con bastantes vómitos le corresponde una alcalosis metabólica hipoclorémica, hiperclorémica, hipoclorémica, dependiendo de la relación entre el sodio y el cloro, ¿no? Y ahí a ustedes cuando vayan a leer más sobre acidosis metabólica van a encontrarse hipoclorémica, etcétera, y ya tienen un poco más de idea de qué se trata. Como les dije, los líquidos con igual contenido de sodio y de cloro, o sea, en los cuales la diferencia es cero, infundidos rápidamente pueden causar acidosis metabólica por alteración de la diferencia natural que existe entre el sodio y el cloro. Y mientras más concentrado sea este líquido, más concentración de cloruro de sodio, se necesitará menos cantidad para producir acidosis, menos cantidad de infusión. Y la acidosis es de tipo metabólica hiperclorémica. Por eso, si ustedes recuerdan, no van a recordar de repente, pero yo tampoco porque era pequeño, pero si leen los libros, cuando hubo la epidemia de cólera, ¿no? Lo que se usaba no era cloruro de sodio para rescatar a las personas, principalmente se usaba el lactato de Ringer o la solución polielectrolítica, ¿no? La solución polielectrolítica sí tiene una diferencia entre sodio y cloro de 15 milequivalentes más o menos. Eso evita que el paciente que de por sí ya tiene acidosis por las diarreas, que no tenga más acidosis por la infusión de cloruro de sodio, sino que hay una diferencia entre sodio y cloro, ¿no? Esa es la razón por la cual fue muy usada la solución polielectrolítica. Por eso, si ustedes tienen un paciente con bastantes diarreas, darle solución polielectrolítica es una cosa bastante adecuada, ¿no? Si están deshidratados por diarrea, solución polielectrolítica. Si no tienen, cloruro.